Bueno, tengo que hablarles ahora de ajedrez y concretamente de este niño de tan solo 10 años, allí lo tenemos realmente, a Faustino Oro, que se ha convertido en maestro internacional de ajedrez, el maestro internacional más joven de la historia. Increíble realmente lo que ha logrado este niño, nacido en el barrio San Cristóbal, ha sido catalogado por la prensa española como el Messi del ajedrez. Y ya si así será, desde luego, con 10 años, se imaginan lo que ha logrado este niño, es algo espectacular. Ha tenido una labor destacadísima, finalizó puntero e invicto en el torneo de maestros que se llevó a cabo en Barcelona y, reitero, obtiene entonces el título de maestro internacional de ajedrez con tan solo 10 años y se convierte así en el maestro internacional más joven de la historia. Para aplaudir. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. El saludo para todos. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Le gusta el ajedrez o no? Me gusta el ajedrez. ¿Lo juega? Jugar. Ahora hace mucho que no juego, hasta me he olvidado de algunas. Movimiento de las piezas. Sí, pero lo jugaba de chico. Mi papá me lo enseñó a jugar de chico. Lo de Faustino, lo que tiene es que ninguno de los campeones mundiales más reconocidos, Bobby Fischer, Kasparov, ninguno se inició tan joven como maestro internacional. Claro. Este es el niño más joven. Después hay toda una serie de circunstancias en la vida que le tocará atravesar, que ojalá lo consagren como una estrella internacional del ajedrez, pero usted sabe, ¿no? Es niño todavía, le falta cruzar la adolescencia, la juventud. Generalmente estos proyectos tienen que ir a capacitarse a otros lugares del mundo, porque somos un país periférico, no un país central. Veremos qué pasa con él, pero ya es una gran noticia. Seguro. ¿No? Y el talento individual de la Argentina es inversamente proporcional a nuestra dificultad por destacarnos en grupo, ¿no? Y uno imagina que con 10 años, o sea, si a los 10 años ha logrado esto realmente, bueno, uno quiere creer de que seguramente con los años no cabe la menor duda que será figura mundial. Pero es muy difícil en este tiempo, ¿sí, Jorge, en donde la tecnología, las pantallas atraen mucho a los jóvenes? Este juego implica estudio, conocimiento. Ahora se juega mucho también en red, ¿no? Sí, igual te pone frente a máquinas o competencias que a lo mejor en tu entorno próximo no la tenías, pero hay que saberlo dosificar para que las redes no te lleven por otro camino. Bueno, hablando de otro camino, recién hablaban del tema del día, el dólar que cruza los 1.400, la inestabilidad económica que puede derivar en inestabilidad política. Y hay un argumento que utiliza el gobierno, o que utilizó en estos 6 meses, que este fin de semana se cayó a pedazos. No porque no hayamos sospechado que sea así, sino porque fue uno de los periodistas económicos más alineados históricamente con el mercado, con lo que se conoce el mercado, muy buen base de datos de los poderosos reales en la Argentina. Me refiero al economista Marcelo Bonelli, que tiene muchos contactos, que en su programa radial este fin de semana dijo que el gobierno o el ministro Luis Toto Caputo había manipulado los fondos del Banco Central de la República Argentina como ninguno otro lo había hecho a lo largo, por ejemplo, de todo el gobierno de Alberto y Cristina. Lo dijo Bonelli, ¿no? Marcelo Bonelli, que Caputo se había caracterizado por utilizar los recursos del Banco Central de la República Argentina, esas reservas acumuladas, para intervenir en el mercado. ¿Qué significaba eso? Bueno, mantener planchado el dólar, condicionar con números ficticios, ya hemos hablado que era ficticio, que no se emitía. Ayer la ex vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que también el superávit fiscal era ficticio, pero antes había dicho Marcelo Bonelli que el actual ministro de Economía, Luis Toto Caputo, había hecho creer que el Banco Central de la República Argentina tenía más reservas hoy acumuladas que el gobierno anterior. Y Bonelli lo que hizo fue
hacer caer ese castillo de naipes. Bueno, vamos a ver cómo se construyó esa mayor cantidad de reservas que decía tener este gobierno, que hoy ya se sabe no las tiene. Voy a mostrarles un cuadro en el que se ve la secuencia desde diciembre del 2023, enero, febrero, marzo, abril, mayo, es hasta mayo, respecto de las importaciones, cuánta cantidad de dólares en importaciones se ingresaron, cuánto pagó de importaciones y cuánto fue el incremento de la deuda. ¿Qué es pagar las importaciones? Bueno, alguien importa un producto, el que sea, o ropa, o maquinaria, bienes de capital, y para pagar esa importación, el Estado le tiene que dar dólares, que la persona entrega pesos. Yo, importador, compro algo, tengo pesos, le doy al Estado los pesos, esos pesos se transforman en dólares y con eso se pagan las importaciones. ¿Qué pasó en diciembre del 2023? Ingresaron 4.040 millones de dólares en concepto de importaciones. De eso se pagaron 723 y le quedaron debiendo 3.317. Es decir, que el Estado entregó solo 723 millones de dólares. A los importadores le quedaron debiendo 3.317. En enero del 2024, de 4.383 millones de dólares en importaciones, el gobierno les dio los recursos, los dólares para pagar 1.068 y quedaron 3.315 colgadas. En febrero, 3.890, le dieron los dólares para pagar 1.688, quedaron 2.200 millones de dólares colgados de importaciones que no los pagaron, no se los pagaron al importador. Estas son deudas que tienen los importadores con los proveedores porque el Estado no le dio los recursos. Y así sigan la secuencia, 2.200 millones de dólares en febrero, incremento de deuda, en marzo 1.518, en abril 1.311, en mayo 956. La suma total da que entraron 25.000 millones de dólares en importaciones. El gobierno, el Banco Central, les dio a los importadores, a cambio de pesos, casi 13.000 millones de dólares, 12.975. Es decir, que les debe 12.620 millones de dólares a los importadores. Eso el Banco Central de la República Argentina los contabiliza como aumento de las reservas del Banco Central, pero en realidad no es un aumento. Lo que es diferimiento de pago a los importadores. No le está dando los dólares a los importadores tienen su deuda y con eso justifica haber aumentado la reserva. Este castillo de naipes se cayó el fin de semana. ¿Qué pensaba Caputo, Luis, Toto, Caputo? Que iban a entrar los dólares ligados a la liquidación de divisas por exportaciones del complejo agrícola de la República Argentina, agroexportador. Bueno, les voy a mostrar qué sucedió hasta mayo de este año, cuando ustedes ven ahí que en mayo de este año se exportaron o se liquidaron divisas, ingresaron divisas por 2.612 millones de dólares, mucho menos que los 4.213 del mes de abril, de los 4.232 del mes de marzo y de los 3.545 del mes de febrero, que son las cuatro columnas de la izquierda. El promedio de este mes de mayo, que no es el último, ahora le voy a dar el último dato que se conoce de hoy, que está relacionado con esas exportaciones, da cuenta de una caída significativa del nivel de liquidaciones. En el mes de mayo eran 2.612 millones de dólares respecto al mes previo, abril, pero sigue siendo, era para mayo, el menor ingreso de los últimos 4 años para dicho mes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que a mayo se justificaba la caída
o las expectativas que tenía Caputo de que el complejo que tiene sobre todo a la soja y al maíz como principales commodities, no estaba liquidando. Uno ve los silobolsas en el campo. Pero vayamos a los datos que la Cámara de Aceiteros dio a conocer hoy respecto de ese nivel de exportaciones. Y según los datos de junio del 2024, es decir, del mes que acaba de finalizar, se liquidaron exportaciones por 1.978 millones de dólares. Es decir, que comparado con los 2.612 millones de dólares del mes anterior, la caída respecto de mayo fue de un 24%, es decir, que el campo liquidó un 24% menos que el mes de mayo en junio. Pero con respecto a junio del 2023, que fue un año muy malo, recuerdan ustedes, por el tema de la sequía, la liquidación de junio del 2023 fue un 25% menor que la de junio del 2024. Es decir, que este año se liquidó un 25% más que el año anterior. Es decir, que entraron más dólares este año en junio que el año anterior. En conclusión, para finalizar, hasta el momento, en lo que va del 2024, el campo liquidó por 11.024 millones de dólares. 11.024 millones de dólares. No es poca plata. Por eso cuando el gobierno dice que es porque el campo no liquida, tiene más para liquidar. Se estima que hay unos 15.000 millones de dólares más para liquidar. Pero si se compara este año con el año anterior, los 6 primeros meses, liquidó el campo más o menos lo mismo. Es decir, que al gobierno anterior le liquidó unos 11.000 millones de dólares en plena sequía y este año con una superproducción también le liquidó 11.000 millones de dólares. Es decir, que el complejo agroindustrial le liquidó más al gobierno anterior que a este gobierno. ¿Qué conclusión sacamos con esto? Bueno, que el nivel de confianza que tienen los poseedores de bienes que son intercambiables por dólares con este gobierno es más bajo que los 6 primeros meses del gobierno anterior. Y estamos hablando mucho porque con el gobierno anterior el campo tenía una distancia ideológica, un enfrentamiento histórico ideológico. Sin embargo, con este uno escucha a todos los representantes del sector y hablan de una afinidad ideológica. Lo bancamos a Javier Milei en lo discursivo, en los hechos parece que no. Hasta mañana, así son las cosas. Chao.